de nuevo, gracias por acompañarnos en esta cuarta ya jornada de Nutanix Week. Como ya sabéis, un conjunto de eventos virtuales que se están realizando en directo durante toda la semana, en los que estamos conociendo y analizando las principales tendencias del sector. Hemos empezado la semana conociendo en profundidad los entornos multicloud, nos hemos adentrado también en la modernización de los puestos de trabajo, hemos conocido algunos de los partners del ecosistema de Nutanix y hoy nos metemos de lleno en las nuevas arquitecturas de aplicación y de datos. Vamos a conocer cómo ha evolucionado el mundo IT, ya que los diferentes cambios han influido en las arquitecturas de aplicaciones y de datos y también en las infraestructuras que lo sustentan. En la primera sesión que estamos a punto ya de disfrutar, vamos a conocer cómo desde Nutanix proporcionan una infraestructura versátil, flexible, fácil de implementar y también de gestionar. Lo vamos a ver en la práctica, además también en la segunda sesión, y a medida que nos movemos a multicloud, como sabemos, nos movemos también a microservicios con mucha información que hay que analizar en tiempo real y sobre esto también vamos a hablar hoy, conociendo además novedades en cuanto a la protección de los datos en la última sesión. Así que os esperamos a todos durante toda la jornada. Daremos pie al finalizar las ponencias a la sesión de preguntas y respuestas con el público, así que tenemos un chat habilitado para que nos podáis enviar todas las preguntas, dudas o cuestiones para los ponentes, para las diferentes sesiones. Cuando queráis ya podéis ir enviando esas dudas y las vamos a resolver al final de la jornada. Vamos a comenzar con Alejandro Solana, él es Technical Manager Global System Integrators en Nutanix Iberia. Hola de nuevo, Alejandro, bienvenido. Hola, buenos días, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues un placer tenerte por aquí de nuevo, ya sabes cómo funciona, así que todo tuyo y cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Mónica. La idea fundamental de esta sesión es un poco explicar, como comentaba Mónica en la introducción, cómo las distintas olas tecnológicas, los distintos cambios que se han ido produciendo en el data center, pues han ido cambiando tanto la infraestructura como las propias arquitecturas de las aplicaciones y los datos. Y desde Nutanix, cómo estamos trabajando para facilitar de una manera muy sencilla la operación, la visibilidad y el gobierno de este tipo de entornos. Para ello, lo primero por lo que hay que empezar es por poner las cosas en contexto y obviamente en el mundo de la tecnología y en el mundo de IT siempre nos hemos encontrado con el dilema de qué arquitectura es mejor, si una arquitectura centralizada que me proporciona seguridad, rendimiento, tengo todo el entorno controlado y garantizado, o una arquitectura distribuida que me facilita la posibilidad de ofrecer una experiencia de consumo en el acceso a la tecnología a los usuarios, una mejor experiencia, una facilidad y una productividad realmente significativa. Y eso se ha visto en las distintas olas que hemos ido viviendo. La primera ola con mainframe a nivel de infraestructura, pues básicamente trabajábamos con aplicaciones monolíticas, toda la funcionalidad estaba en una única ubicación y el tipo de almacenamiento para dar soporte a ese tipo de aplicaciones pues estaba almacenado en bloques dentro de los discos del entorno físico. Pero poco a poco pues nos planteamos ese movimiento a un modelo de, oye, ¿por qué no dar una mejor experiencia y una facilidad en la productividad a los usuarios? Y empezamos a ver cómo cambiaban las arquitecturas de las aplicaciones, poniendo parte de la funcionalidad en el cliente y consolidando la información en bases de datos, relacionándola a los productos, los clientes y pudiendo hacer búsquedas mucho más efectivas y productivas, facilitando el consumo de esa información. La arquitectura cambió, empezamos a trabajar con grandes bases de datos y arquitecturas SAN, etcétera, etcétera, a nivel de almacenamiento, con lo cual se produce otra gran disrupción de tener distintos silos con los que trabajar, servidor para soportar la aplicación, la conectividad de red, obviamente, para facilitar el acceso y todo el almacenamiento pues centralizado para facilitar su gestión. Y en ese contexto, pues, oye, pues nos volvemos a replantear si la arquitectura no puede ser mejorada, llevando la parte de presentación que hasta ahora ejecutaba en los PCs a un navegador web que simplificara el consumo de esas aplicaciones, volviendo a terminales más sencillos. Volvimos a ir hacia el entorno centralizado y aparecen pues, nuevos tipos de información como el entorno multimedia, ficheros, vídeos, donde la información también es relevante para la aplicación. Y como eso incidía significativamente en el número de servidores a gestionar, empezaban a proliferar en el data center,
pues surge dentro de la infraestructura la posibilidad de, ¿por qué no realizar una consolidación mediante tecnologías de virtualización? Y en lugar de tener cientos de servidores, pues consolidarlos y utilizar un número más razonable de servidores que me permitan y simplifiquen la operativa. Y en esas estábamos cuando apareció la cloud pública. En la cloud pública, pues al final lo que se centraba era en volver a la centralización, pero facilitando una agilidad, una flexibilidad y una escalabilidad a la hora de consumir esa infraestructura. Y empezamos a plantearnos, oye, cómo poder hacer convivir el entorno tradicional que tengo en mis data centers con los nuevos modelos que me plantea el concepto de cloud pública. Y volvimos a intentar traer al data center pues infraestructuras convergentes que consolidaran todos esos hilos en una caja, básicamente, aunque por dentro pues, seguíamos teniendo los hilos, las consolas de administración, la gestión, los distintos idiomas para poder hacer que todo eso funcionara. Con lo cual, a efectos de agilidad mejoramos, pero a efectos de complejidad pues manteníamos el mismo status quo que con infraestructuras de 3 capas. Y en ese momento, pues la cloud pública cambia el paradigma de las arquitecturas de las aplicaciones. Empiezan a nacer aplicaciones diseñadas específicamente para ejecutar en entornos de cloud pública con una arquitectura altamente distribuida, y eso conlleva también un cambio en el modelo de datos. Al tener aplicaciones distribuidas en distintas ubicaciones, la información, el volumen de datos empieza a crecer exponencialmente. Y viendo un poco la infraestructura que tengo en el data center y comparándola con la cloud pública, pues veo que las arquitecturas más tradicionales pues no son tan flexibles ni tan fácilmente escalables ni me proporcionan los niveles de disponibilidad que necesito para este tipo de aplicaciones, que al final me dan la disponibilidad a nivel de aplicación. Con lo cual, ahí nace Nutanix con la idea fundamental de, oye, ¿por qué no simplificar toda esa complejidad que estoy heredando de las distintas olas tecnológicas en el data center? ¿Por qué no proporcionar una plataforma que consolide todo lo que necesito para poder ejecutar mis aplicaciones en un único building block, en un único ladrillo, en un único nodo, en un único servidor? Y eso me proporciona capacidad para ejecutar mis aplicaciones, indistintamente de si esas aplicaciones se están ejecutando en modelo más tradicional con máquinas virtuales o en modelos más modernos y cloud native con contenedores. Y nos encontramos ahora mismo en esa disyuntiva. Ahora tengo una oferta de cloud pública, tengo herencia del pasado en el data center con distintas infraestructuras y distintas arquitecturas que me soportan los servicios, y aparece la hiperconvergencia para empezar a simplificar ese tipo de situaciones y hacer la operativa del data center mucho más sencilla, permitiendo la convivencia entre la cloud pública y la cloud privada. Y a su vez, pues nos volvemos a encontrar con una nueva ola. Empiezan a surgir proyectos de IoT con multitud de dispositivos en distintas ubicaciones proporcionando información para ser manejada y gestionada en real time y facilitar la toma de decisiones, y las aplicaciones empiezan a diluirse y empiezan a convertirse prácticamente en funciones que se ejecutan en el momento que son necesitadas. Con lo cual, con esta aproximación de simplificación, permito ubicar la capacidad allí donde la necesito, enviar la información o ejecutar la aplicación en la ubicación que mejor me conviene y tener una visibilidad horizontal de cómo están funcionando las aplicaciones, cómo es su ciclo de vida, cómo se están consumiendo los datos y poder cambiar incluso de decisión. Si en un momento dado necesito cambiar de ubicación, poder realizarlo de manera muy sencilla, haciendo que la convivencia de modelos centralizados y distribuidos sea una realidad, centrándome en las aplicaciones y en los datos, haciendo convivir pasado y futuro en una única plataforma, simplificando la experiencia de usuario e industrializando todo lo que por debajo me proporciona la infraestructura para hacer realidad un modelo de cloud híbrida o multicloud, facilitando en todo momento la capacidad de elección de las organizaciones de dónde ejecuto qué para sacarle el máximo partido, proporcionar la máxima disponibilidad y seguridad y garantizar su rendimiento. Y para ello, desde Nutanix hemos trabajado en una infraestructura que proporcione funcionalidades que hasta ahora eran una capa añadida dentro del data center, que ciertas funcionalidades estén disponibles para la aplicación. Con lo cual cambiamos el foco y nos centramos en el servicio, que es un poco lo que ha
ha venido a suponer la cloud pública. Yo tengo distintos tipos de aplicaciones interactuando incluso entre sí, y en función de ese volumen de aplicaciones y datos que quiero gestionar y dar salida dentro de mi data center o cloud pública, pues lo que hago es dimensionar por debajo la capacidad con un número de nodos determinado que me va a consolidar todo lo que necesito para poder ejecutar esas aplicaciones y esos datos a nivel de cómputo, a nivel de red y a nivel de almacenamiento. Y cuando tengo esa capacidad disponible, prácticamente invisible para ejecutar las aplicaciones, pues obviamente esas aplicaciones y esos servicios y esos datos tienen que ser gestionados. Lo primero que tengo que hacer es decidir si la arquitectura en la que voy a ejecutar esas aplicaciones van a ser más tradicionales con virtualización o se van a basar en arquitecturas más cloud native con contenedores. Le voy a poder configurar con un clic de ratón los servicios de red y los servicios de microsegmentación para garantizar que ese servicio que estoy poniendo en funcionamiento, esa aplicación y esos datos, se consume por quien lo tiene que consumir y se accede de la forma en la que tiene que ser accedida, subiendo significativamente los niveles de seguridad. Y obviamente todas las aplicaciones, como hemos visto, al final consumen datos, información, y cada tipo de aplicación pues tiene un modelo de almacenamiento que lo sustenta. Poder asignar un rol dentro de esa capacidad, esos nodos, para que funcionen como almacenamiento de bloques, como almacenamiento de ficheros o como almacenamiento de objetos, o incluso configurar y consumir instancias de base de datos como un servicio, para que con un clic de ratón todos los componentes, máquinas virtuales, contenedores, servicios de red, seguridad y el almacenamiento esté disponible en real time para la aplicación que estoy provisionando. De esta manera, obviamente, cada tipo de aplicación pues, tendrá unas necesidades de almacenamiento que tengo que sustentar. Puedo dedicar parte de la capacidad para la ejecución del cómputo de las aplicaciones, máquinas virtuales o contenedores, como hemos visto, y decidir cuáles de esos nodos o clústeres van a estar destinados a un tipo de almacenamiento. Puede ser bloque tradicional, suplantando las funcionalidades que hasta ahora proporcionaban las redes de almacenamiento, puede ser de ficheros o puede ser de objetos para, por ejemplo, temas de backup o grandes proyectos de analítica y de inteligencia artificial. Por poner un ejemplo con distintos casos de uso, cualquier aplicación tradicional en un modelo de virtualización o con contenedores podría ser susceptible de ejecutar en los nodos destinados a las aplicaciones. El entorno de espacio de trabajo de los usuarios puede ser un escenario en el que el almacenamiento de ficheros encaje perfectamente bien y además garantizando un mejor rendimiento en el consumo de esa información. El almacenamiento de objetos, pues probablemente para entornos de analítica o de backup, facilitar el poder escalar fácilmente incrementando el número de nodos para dar salida a toda esa información que se va generando, y el almacenamiento de bloque pues para instancias de entornos SAP, Oracle, bases de datos, IBM, y con un clic de ratón poder destinar la capacidad a ese servicio de datos o de aplicaciones que necesito por encima. Pero con el beneficio además de que puedo decidir y tengo total capacidad de elección y flexibilidad en cómo va a ser la arquitectura que sustente esos servicios. Puedo hacer que tanto aplicaciones como datos convivan en un mismo entorno, en un mismo nodo, en un mismo clúster para facilitar esa experiencia de usuario y ese rendimiento, o puedo dedicar para facilitar la gestión y una administración centralizada, o puedo dedicar varios nodos, un clúster específicamente al almacenamiento, como puede ser el de objetos, por poner un ejemplo, el entorno de backup, y tener perfectamente controlado toda mi infraestructura, todos los servicios que necesito para poder ejecutar las aplicaciones y servicios por encima, que es lo que realmente demandan nuestros clientes y nuestros usuarios. Con lo cual, al final, pues, tengo una infraestructura prácticamente invisible que me permite moverme de un modelo de cloud privada o cloud pública de manera flexible y adaptando a las necesidades de mi negocio e incluso poder cambiar de decisión con total flexibilidad, y me centro fundamentalmente en los servicios y en las aplicaciones que van a ejecutar en ese entorno. Y obviamente para garantizar que el rendimiento es el adecuado, que la experiencia de acceso es el adecuado, necesito herramientas que me permitan un gobierno de todo ese entorno horizontal
con total visibilidad de las dependencias de los distintos servicios, garantizando en todo momento el correcto rendimiento, la correcta seguridad y el compliance de las distintas aplicaciones independientemente de dónde se estén ejecutando, y sobre todo ver el coste que supone la ejecución, tanto en el entorno privado on-prem o en el entorno de cloud público. Con lo cual, como comentaba, al final el foco se centra fundamentalmente en aplicaciones y en el dato, y por debajo la plataforma me garantiza total flexibilidad y capacidad de elección de poder ejecutar cada aplicación y almacenar cada dato allí donde mejor encaje para mi modelo de negocio. Y lo hacemos, como comentábamos, proporcionando una plataforma que sea muy sencilla de utilizar, de poner en marcha y de operar, que aprenda sobre sí misma, de cómo están funcionando mis servicios, y me proporcione recomendaciones o playbooks para realizar tareas de operaciones de manera totalmente automática, y sobre todo disponibilidad y resiliencia, que la propia plataforma sea capaz de manera automática de responder a cualquier posible incidencia que suceda en el entorno, para garantizar que en todo momento los servicios responden a la expectativa de rendimiento y de SLA que comentábamos durante la sesión. Y básicamente es una única experiencia, un entorno industrializado, facilitar la puesta en marcha, la provisión y centrarnos fundamentalmente en los servicios que ejecuto por encima. Y básicamente eso es todo por mi parte, Mónica. Probablemente durante las distintas sesiones podamos entrar un poco más en la experiencia de casos de uso para sacar partido a todas estas funcionalidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro. Efectivamente, se irán dando esos ejemplos que sin duda son muy buenos para ver precisamente todo lo que has hablado en la práctica, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes ponencias. Te despido por el momento, Alejandro, pero luego te volvemos a ver, y también en la sesión de preguntas, que ya han estado enviándote algunas. Y con Muchas estas gracias. bases que nos has dejado, pues vamos a complementar toda esta información de la mano de Splunk, a conocer sus características como plataforma de datos y conocer también, como bien decía Alejandro, casos de uso, ¿no? Especialmente en un ámbito que es tan relevante como el de la seguridad. Vamos a terminar hilando todo lo visto también en un caso real, en el entorno de la banca, conociendo un reto que aparece en un escenario que seguro que ha sido experimentado por muchos ya, y veremos cómo lograrlo, solucionarlo. Vamos a ver en esta sesión todo esto, y lo hacemos con dos ponentes. Raúl Marín, Sales Engineer Manager de Splunk. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mónica. Muy bien, ¿qué tal? Luego veremos también a Roberto Moreda, CEO de Ayenta, y vais a estar acompañados los dos también por Alejandro Solana. Así que Raúl, comenzamos contigo, te escuchamos y vemos ya tu presentación también, así que cuando quieras. Perfecto. En primer lugar, pues os agradezco la invitación y bueno, pues el tiempo que os me vais a ofrecer para contar un poquito lo que es Splunk, y creo que el contenido que tenemos preparado para hoy es bastante interesante y lo vais a disfrutar mucho. Yo voy a extenderme muy poquito, voy a estar hablando unos 5 minutos, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Splunk, y acto seguido, pues Alejandro entrará un poquito más en detalle en partes específicas de Nutanix, y seguidamente pues Roberto pues nos contará cosas muy, muy interesantes. He resumido todo en 3 transparencias. Para aquellos que no conozcáis Splunk, pues de manera muy rápida esta transparencia lo resume todo. Es una plataforma de datos. Es una plataforma de datos que es capaz de gestionar cualquier tipo de dato, independientemente de la estructura del propio dato, de la fuente y de la escala temporal. Podemos trabajar con dato muy reciente o con dato pues, que ya tiene cierto tiempo, ¿no? Que podemos considerar histórico. La forma en la que Splunk enfoca el tratamiento de este dato lo tenemos recogido en este ciclo de vida. Para nosotros, una vez que el dato ya está disponible en Splunk, lo que permitimos es de manera muy sencilla poder investigar, poder descubrir qué es lo que hay en ese dato. Obviamente eso es algo que es muy bajo nivel y costoso, ¿no? Poder sacar valor de esa investigación en ocasiones pues no es trivial. Obviamente eso es un primer paso. Una vez que tenemos claro qué es lo que nos interesa de ese dato, pues lo que hacemos es introducir una serie de elementos que nos permiten monitorizar el dato e ir un poquito más allá. Y una vez que lo tenemos monitorizado, pues es cuestión de analizarlo, sacar valor y sobre todo actuar.
porque por muy buen dato que tengamos o por muchos datos que tengamos, si no somos capaces de correlarlo, entenderlo, generar análisis y actuar, pues realmente es de poca validez. También el enfoque o la propuesta de Splunk es bastante potente desde el punto de vista que todo este dato que estamos ingestando, independientemente de la fuente, formato y como decía anteriormente, se puede ver con distintas lentes. Es decir, el mismo dato, si me fijo en ciertas características, lo puedo emplear para temas de seguridad o lo puedo emplear para temas o para casos de uso relacionados con la monitorización de infraestructura o de aplicativos. Y, por supuesto, si ese dato está vinculado a alguna aplicación de negocio, pues puedo tener análisis de mi negocio en tiempo real. ¿Vale? Otra de las componentes o las vertientes que hacemos bastante énfasis y donde Splunk es bastante avanzado respecto a otras tecnologías es en el procesamiento del dato y visualización del dato en tiempo real. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues de manera muy resumida, por aquí podríamos estar hablando durante bastante tiempo, pues nos desvinculamos bastante de ese enfoque tradicional, donde el dato, antes de estar consolidado en un repositorio de datos, pues se le tiene que dar una forma que al final va a ser consumida por esas aplicaciones finales, sean de análisis de negocio o sean operacionales. Eso exige una serie de procesos de extracción, transformación y al final, pues todo ese dato queda registrado pues, en sistemas de almacenamiento bastante rígidos. Digamos, el esquema está determinando cómo se va a utilizar ese dato. Sin embargo, en el caso de Splunk, el enfoque es totalmente distinto. Llevamos ya unos cuantos años trabajando de esta forma y con resultados bastante potentes desde el punto de vista de cómo estamos explotando ese dato. El dato, en cuanto llega a Splunk, no se transforma en absoluto. Mantenemos el dato en bruto. Nosotros damos el dato en raw. Hay un proceso de indexación de ese dato donde identificamos las partes más importantes de ese dato y lo que proporcionamos es unas capacidades de búsqueda donde, dependiendo de ese prisma o de esa lupa que vamos a utilizar para analizar el dato, impondremos unos esquemas u otros. Al final, todo ese dato pues, está dentro del sistema de fichero. Tampoco quiero entrar en mucho nivel técnico, pero hay un formato propio de Splunk que permite que todo esto pues, funcione con un rendimiento más que aceptable. Y, por supuesto, si bajamos el nivel, pues necesitamos de una infraestructura pues, que sea potente en primer lugar y, sobre todo, pues sea flexible, porque al final, dependiendo de nuestro negocio, es posible que tengamos momentos en los que necesitemos muchísima más potencia. Y por último, de manera muy, muy rápida, pues quería mostrar una serie de casos de uso donde Splunk es utilizado de manera satisfactoria y donde veis pues las distintas verticales. Seguridad es una de las verticales más conocidas, donde pues ayudamos al análisis de amenazas. Somos una de las piezas clave dentro de los centros operativos de seguridad, pero también estamos teniendo bastante impacto, bastante tracción en el mundo de la monitorización de la infraestructura, que sería el primer pilar, y el de la monitorización de las aplicaciones, el tercer pilar. Todo ello aunado da forma a algo que se está conociendo y se está difundiendo bastante en empresas de tamaño considerable, que es observabilidad y IOPS, ser capaz de monitorizar mi infraestructura y predecir cómo se va a comportar. Y por último, pues obviamente todo lo que es el análisis de mi negocio, cómo funciona y demás, está implícito en el dato. Entonces, dentro de Splunk tenemos esas capacidades también de tener esa perspectiva del dato. Sin más que añadir, Alejandro. Muchas gracias, Raúl. Sí, sí. No sé si me ves. Sí, realmente, ante todo, la idea un poco que comentaba Raúl es que los modelos de negocio están cambiando a una arquitectura centrada en la información, el poder explotarla de manera efectiva en el momento que se produce requiere de una infraestructura que sea fácilmente escalable para poder responder a las necesidades de crecimiento de esa información de manera muy flexible, que es lo que comentábamos un poquillo en la introducción, el poder tener un entorno que se adapte a las necesidades de la carga de trabajo, en este caso de Splunk, que ejecuta por encima, una facilidad en la operativa. Si ya la puesta en marcha es sencillo, si las operaciones las puedo gestionar con un clic de ratón y la provisión del servicio también la puedo llevar a cabo con un clic de ratón y por debajo de la infraestructura aprende sobre sí misma y va respondiendo de manera automática a cualquier evento, hay un beneficio directo sobre la carga que ejecuta por encima y fundamental para este tipo de entornos la resiliencia, el poder garantizar que los niveles de disponibilidad
responden a las expectativas de poder ejecutar y manejar esa información en tiempo real. Y en eso nos hemos centrado en Nutanix, en poder proporcionar a este nuevo tipo de cargas modernas y este tipo de arquitecturas del dato donde la información es tan relevante, de una infraestructura que sea prácticamente invisible, muy sencilla de poner en marcha, muy flexible de escalar, de operar y con unos niveles de resiliencia muy elevados para, incluso en el caso de cualquier posible fallo, que la propia infraestructura responda de manera automática para impactar lo menos posible en el servicio. ¿Vale? La siguiente slide, Raúl, si quieres. Y eso sin ningún impacto negativo en lo que es la propia experiencia de la carga por encima. Al final estamos yendo a un modelo de arquitecturas donde realmente el foco se centra fundamentalmente en el servicio de resto, en el dato y en la aplicación. El poder dar una infraestructura que de manera lineal, a nivel de escalabilidad, me proporcione un crecimiento en el rendimiento a un determinado número de nodos, si multiplico por 2, el rendimiento va a ser el doble, la escalabilidad va a ser el doble y soy capaz de gestionar muchos más índices y mucho más volumen de consultas y de respuestas. Con lo cual me permite adaptarme a las necesidades puntuales del negocio. Cuando necesite en un momento determinado, puntual, más volátil, con la filosofía de cloud, una mayor capacidad, poder dedicarle los recursos y si en un momento determinado no necesito tanta capacidad, poder reducirla y dedicar esos recursos a otro determinado servicio. Pero para entrar en el detalle y conocer realmente qué es lo que proporciona este tipo de infraestructuras y los beneficios que suponen, que mejor que una experiencia real de la mano de Alenda en un caso de puesta en marcha de este tipo de servicios con infraestructura Nutanix. Yo, por mi parte, probablemente tenga más sentido cederle la palabra a Roberto para que nos cuente un poquillo su experiencia de cómo fue toda la vivencia de poner en marcha este tipo de servicios sobre plataforma Nutanix. Muy buenas, yo soy Roberto Moreda de Alenda y como comentaba Raúl y Alejandro, pues os voy a contar pues, brevemente una de nuestras experiencias con Nutanix y Splunk, en este caso en entorno de banca. Entonces, vamos allá. Y bueno, vamos a hacerlo al estilo tradicional, en 3 actos, así, un poco rápido. Y los implicados, por un lado, está banca, que ya la conocéis, es un banco, 2 datos, pues volumen de negocio de 85.000 millones de euros, más de 2 millones de clientes, presencia en España y 10 países más en Europa y América. En el caso de Alenda, bueno, pues algunos nos conocéis, nos dedicamos a la cuestión de los sistemas de infraestructura. Intentamos hacer cosas interesantes en sitios, digamos, muy exigentes y, sin más, vamos al contenido de lo que me gustaría contaros hoy. El escenario. Bien, tenemos Splunk como solución de SIEM sobre plataforma no HCI. Esto es lo que nos encontramos. Nos encontramos también en ese momento inicial de planteamiento, pues un crecimiento muy importante de volumen, velocidad y variedad de eventos. Esto es computa para Big Data, las 3 Vs, hay alguna más. Y un escenario en el que Splunk es la fuente de la verdad sobre eventos de seguridad. Bien, con esto que nos encontramos, el paso siguiente es el nudo, el reto, y esto sí que es un clásico, pues tiene que sonar a todos, que es que queremos escalar más, esto nos gusta, y además queremos hacerlo de forma sencilla y robusta. Se puede escalar de muchas maneras, todos lo sabemos también, se pueden complicar las cosas. Lo indecible nos interesa algo sencillo, es un término que estamos utilizando mucho esta mañana, y que es una buena cosa. Además, en este reto tenemos una oportunidad para explotar algo que es muy interesante, que es el licenciamiento flexible de Splunk respecto a arquitectura. Esto es algo que, además, bueno, pues, de todo lo bueno de Splunk, tiene un interés especial. Es el modelo tradicional, hay otros. Es, bueno, yo adquiero la posibilidad de indexar un volumen determinado al día y Splunk te deja, dentro de esa licencia, crear la arquitectura que tú consideres más adecuada para tu escenario. Flexibilidad, ya nos van sonando cosas que encajan. Y bueno, pues sin más sorpresa, la solución que encontramos es combinar Nutanix y Splunk. Bien, este encaje es
algo bastante natural, porque de entrada, la potencia en entrada y salida que proporciona Nutanix es oro para Splunk, especialmente en lectura. Las capacidades la capacidad de Nutanix de localidad del dato, esa capacidad para que la infraestructura vaya moviendo en función de dónde están las máquinas virtuales la información y subirla en esa jerarquía de almacenamiento cada vez más rápido, hace que, bueno, pues Splunk, voy a ser coloquial, vuele. Luego tenemos la flexibilidad. Podemos definir e iterar, lo de iterar también es muy importante, la arquitectura de Splunk de una forma pues también muy sencilla. Lo de iterar es importante porque el trabajo ingente de sizing, diseño y demás, al final se encuentra con la vida real y lo que nos interesa es tener la capacidad para cambiar rápidamente y hacer la arquitectura más adecuada para el momento determinado de nuestro reto. Y luego la posibilidad de añadir servicios auxiliares con mínimo esfuerzo, una vez más. Esto tiene que ver con flexibilidad y tiene que ver con el hecho de que una implantación de Splunk de estas características requiere de servicios auxiliares, lo menciono en 3 transparencias más adelante, pues un sistema que sea capaz de recibir syslog de miles, decenas de miles, en algunos casos, de eventos y, bueno, pues pueda depositarlos al alcance de Splunk, ya veremos pues con Kafka y una serie de historias, para que esto literalmente sea capaz de tragarse picos de decenas y a veces centenas de miles de eventos por segundo. Sobre la solución, detalles sobre Nutanix, muy brevemente, 2 pinceladas. Una vez más, la sencillez como valor, incluso en el diseño específico de la arquitectura. Menos partes móviles, más robustez. El principio básico de HCI, recuerdo, no hace mucho, la pegatina de di no a las redes de almacenamiento. Bueno, la idea es eliminar partes móviles. Todos hemos pasado por las situaciones de, uy, hay que actualizar el firmware. ¿Y por dónde empiezo? ¿El disco, la controladora, la HDA? Bien, esto con Nutanix se simplifica radicalmente. Tenemos en este caso, estamos hablando de un caso real, un caso en producción, 2 clústeres de 5 nodos, políticas de copia local y remota para servicios no replicados a nivel de aplicación. Esto es un detalle importante. Explotamos esa flexibilidad para decidir que determinados servidores que ya tienen un factor de replicación, una redundancia del dato, en el caso de los indexers de Splunk, a nivel de aplicación, bueno, pues los snapshots, las copias, son simplemente locales. Los otros, aquellos servidores, aquellos contenedores de servicios que no están, vamos a decir, replicados a nivel de aplicación, sí que son los que se aprovechan de las funcionalidades de snapshotting remoto, migración de máquinas, point and click. Detalles sobre Splunk. Bien, es una arquitectura, evidentemente esto es una simplificación, una mera ilustración de que hay un buen número de forwarders que reciben la información, los eventos, que pasan a un clúster de indexers con capacidad multisite. Esto es, tenemos un número determinado de indexers en cada uno, en este caso, de los 2 data centers, en los que la replicación del dato se lleva a cabo de forma en que siempre van a estar en data centers distintos. No tendría sentido buscar un factor de replicación en el que tuviésemos las copias en el mismo data center. Bueno, tendría sentido, pero no sería tan bueno. Y una capa de search heads, que es donde trabajan los operadores, realmente el interfaz más importante. Y bueno, solo un detalle. En la arquitectura de Splunk que hemos decidido en este caso, se ve intuitivamente que, bueno, pues hay muchos más heavy forwarders que search heads. Bueno, esto es así porque en este caso tenemos una ingesta muy grande y tenemos un número reducido de operadores. Si tuviésemos más operadores, pues una de estas capas tendría que crecer bastante más. A eso era lo que me refería cuando hablaba de lo interesante de la capacidad de iterar y la flexibilidad en la arquitectura. Ya vamos terminando. Dentro de la solución hemos utilizado otras tecnologías que se complementan a Splunk y que, bueno, pues permiten alcanzar el objetivo, pues sencillez, rendimiento, todas esas cosas buenas. Y bueno, pues en este caso estamos utilizando rsyslog y Kafka para esa ingesta masiva de eventos que llegan de dispositivos que las emiten a través de syslog. Y muy importante, la orquestación. Nutanix proporciona unos elementos muy interesantes de orquestación para hacer
cosas con sus con Prism Central, pero también te da la opción, esto es interesante poder elegir, de utilizar algo como Ansible, que en nuestro caso utilizamos desde para el provisionado de las máquinas virtuales, utilizando Cloud Init, y explotando el fantástico API REST que nos proporciona Prism Central, y, por supuesto, Ansible para el provisionado y gestión de servicios en las máquinas virtuales. Esto es muy importante porque volvemos a lo que os decía. Se trata de mantener una cierta sencillez, a pesar de que hay un buen número de máquinas, y que tareas de mantenimiento no se retrasen, es decir, estamos hablando de actualizaciones, estamos hablando de equipamiento que está en el área de seguridad, y tampoco nos podemos permitir estar actualizando todos los días o programando ventanas de mantenimiento todas las semanas. Esto me recordaba a lo de la pintura en el Golden Gate, que empiezan a pintar por una esquina y cuando han terminado vuelven a empezar. Bueno, nosotros no queremos eso y Ansible nos ha ayudado mucho a que los periodos de mantenimiento sean muy breves, sean prácticamente no notables. El software nos lo permite además. Y, lo dicho, parte muy importante. Última, el resumen. Creemos que hay un encaje perfecto o casi en cuanto a escalabilidad y flexibilidad para iterar entre Nutanix y Splunk. Creemos también muy firmemente que lo sencillo es más robusto. Y finalmente, la última línea es que realmente también creemos que Nutanix es la plataforma ideal para Splunk. Trato de ir rápido, me he pasado 2 minutos y quedo a vuestra disposición junto a mis compañeros para cualquier pregunta o duda. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Perfectos todos de tiempo. Y muchas gracias a los tres, también a Raúl y Alejandro. Continuamos con la tercera sesión del día y nos adentramos, como hemos adelantado antes, en esa evolución de los microservicios, conociendo qué son estos microservicios, desde dónde partimos, entornos de aplicaciones tradicionales, qué problemas existían y existen también, hacia dónde vamos y, por supuesto, qué es lo que aporta Nutanix en todo esto. Hola Andrés, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De Nutanix Spain, bienvenido. Estamos deseando escucharte y que nos cuentes, así que te cedo el testigo y adelante, por favor, cuando quieras. De acuerdo, muchas gracias. Muy buenas a todos. Soy Andrés Rey, Cloud Architect en Nutanix, ¿vale? Y lo que vamos a ver es la evolución de aplicaciones tradicionales hacia microservicios, ¿no? El por qué y qué aporta Nutanix en este aspecto, ¿no? Realmente empezamos por qué busca ahora mismo o qué buscamos hoy en día en el negocio, no en el negocio, sino realmente en el día a día, ¿no? Lo que estamos buscando es velocidad, ¿no? Velocidad, flexibilidad, reducir costes, esto sonará a todos un poco, ¿no? Realmente la capa de velocidad con aplicación tradicional todos sabemos cómo funciona, ¿no? Hasta ahora, si no nos basamos en microservicios, una actualización de un software requiere actualización de versión completa, desplegar el software, etcétera, etcétera, ¿no? La capa de microservicios viene a ayudarnos en este aspecto, ¿no? Por supuesto, nos viene a ayudar en el aspecto de flexibilidad y nos va a ayudar a reducir costes tanto en el despliegue como en el diseño de nuestras aplicaciones, ¿vale? ¿Cómo hemos evolucionado, no? Realmente la evolución de las aplicaciones, tenemos aplicaciones tradicionales donde el código es complejo de actualizar y de mantener. La actualización, la modificación de un código de una aplicación tradicional realmente es muy complejo, ¿vale? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia una capa de microservicios. ¿Para qué movemos o por qué nos movemos de un entorno tradicional a una capa de microservicios? Básicamente porque ahora mismo tenemos dentro de una aplicación basada en microservicios distintos componentes. Digamos que la aplicación la segmentamos en distintas partes, ¿no? ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir, por supuesto, ¿sí? La presentación la vemos en blanco, no sé si es un error, simplemente por avisarte. A ver, un segundito, perdón. Un segundito. Se ha quedado A ver por qué. Solamente en blanco y el cursor del ratón. Perdón. Ahora ya sí. A ver si lo veis ahora. Ahora lo vemos. Vale, perfecto. Perdonadme. Todo tuyo. Mil perdones. Venimos de una aplicación, como comentaba, tradicional hacia aplicaciones basadas en microservicios. La aplicación basada en microservicios, como estaba comentando, la ventaja que nos aporta
es el poder realizar actualizaciones y modificaciones muy rápidas, puesto que la aplicación está basada en varias partes, ¿vale? Nos permite, por supuesto, agilidad y, de hecho, también nos va a permitir delegar en distintos equipos dentro del desarrollo el desarrollo, valga la redundancia, de estos puntos de la aplicación, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia contenedores. O sea, microservicios, al final, lo que se reduce son en contenedores. Y aquí luego he puesto una comparativa para el que no conozca el mundo de los contenedores, para que veáis la diferencia entre una capa basada en máquinas virtuales con aplicaciones y una capa basada en contenedores. ¿Vale? Realmente, un contenedor lo que nos va a dar es flexibilidad para probar aplicaciones y después pasar a entornos de producción. Es portable, o sea, se acabó a mí me funcionaba en mi equipo y ahora en producción no funciona, ¿de acuerdo? El arranque en contenedores es muy, muy rápido. Hay que tener en cuenta que el tamaño de los contenedores suele ser un tamaño muy pequeño, ¿vale? Y además, como posteriormente voy a explicar, vamos a dotar a nuestra aplicación de la flexibilidad de poder crecer y reiniciar esos contenedores de forma muy sencilla, ¿vale? En el mundo de los contenedores, ¿qué puede hacer Kubernetes por nosotros? Realmente Kubernetes, para que nos entendamos un poco, lo que viene a aportar al mundo de los contenedores es lo que tenemos en el mundo virtual con los clústeres de alta disponibilidad de máquinas virtuales, ¿vale? O sea, ahora mismo, si nosotros tuviésemos un contenedor, hay que tener en cuenta una cosa, los contenedores no tienen estado. O sea, nosotros un contenedor, cuando lo eliminamos o hacemos un redeploy de un contenedor, perdemos el estado de ese contenedor, ¿de acuerdo? ¿Qué viene a aportar el mundo Kubernetes? El mundo de Kubernetes lo que nos viene a aportar es la flexibilidad y la alta disponibilidad que necesitamos para el mundo de los microservicios, ¿vale? Desde el punto, basándonos en este punto o partiendo desde de esta base, lo que vamos a ver es que con Kubernetes vamos a poder tener alta disponibilidad, vamos a poder tener autoescalado, vamos a poder incluir balanceadores de carga, vamos a ver el estado de salud de nuestros contenedores, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué Kubernetes? Porque, como podéis ver en la comparativa o en la gráfica, muchos conoceréis a lo mejor otros orquestadores de contenedores, ¿vale? Como Docker Swarm, Mesos, que está realmente casi desaparecido, y el mundo Kubernetes. Realmente Kubernetes es un proyecto que desde prácticamente hace 4 años ha sido un proyecto que ha evolucionado de forma muy rápida y hoy en día prácticamente todos los proveedores de software se basan en Kubernetes como un estándar, ¿vale? Casos de uso de entornos de microservicios son muchos. O sea, realmente lo que vamos a aportar, os estaba comentando que el cambio de configuraciones, el cambio de código, la actualización de aplicaciones, etcétera, etcétera, va a ser muy sencillo en el mundo de contenedores, ¿no? Casos de uso, por supuesto, integración continua y despliegue continuo. Hoy en día, la mayoría de las aplicaciones que utilizamos con nuestros terminales móviles, aplicaciones web, etcétera, etcétera, conllevan un número de cambios diarios altísimo. O sea, realmente tenemos aplicaciones que todos los días cambian 5, 6, 10 veces, ¿vale? Esto en el mundo tradicional no sería factible, sería un proceso bastante engorroso y bastante tedioso. En el mundo de los contenedores, la ventaja que tenemos es la posibilidad de ir desplegando nuevas versiones a medida que las necesitamos, ¿de acuerdo? Y no solo nuevas versiones, aquí hay una cosa que no se ha incluido. También vamos a poder tener entornos de testing mucho más flexibles que los que tenemos en un entorno de aplicación tradicional. Por supuesto, como casos de uso también, la consolidación de servidores, el poder consolidar entornos en contenedores. Casos de uso de deep learning, casos de uso de aplicaciones distribuidas. Por supuesto, va a ser mucho más sencillo. Imaginaros el caso, un aplicativo, por ejemplo, que atiende un portal de compras online, ¿vale? Un portal, un e-commerce, donde por la mañana tenemos 1000 usuarios accediendo y a lo mejor por la tarde tenemos 5000 usuarios atendiendo. La ventaja que nos ofrece el mundo de los microservicios es poder escalar, por ejemplo, los frontales de nuestro aplicativo para atender a esos 5000 o 10.000 usuarios que tenemos de forma simultánea. Cuando detectamos que hay menos usuarios conectados a la plataforma, lo que vamos a hacer es eliminar contenedores de esos frontales y no vamos a necesitar tener ese frontal con el tamaño, por ejemplo, para 10.000 usuarios, sino que directamente adaptaremos la carga a las necesidades, ¿vale?
Bueno, una vez que hemos llegado a este punto, la mayoría de las empresas lo que dicen es, vale, entiendo las ventajas de los microservicios, y ahora va a la gente que administra la compañía y le dice, venga, instálame contenedores, instálame un clúster de Kubernetes, que vamos a empezar a probar, vamos a empezar a desarrollar y vamos a empezar a desplegar en el mundo de los contenedores, ¿no? Por parte de los administradores que vienen de infraestructura o de entornos tradicionales, lo primero es, vale, seguro que chequeando los pasos, ¿no? Esto será bastante sencillo de ejecutar, ¿no? Lo primero que nos encontramos cuando vamos a desplegar un clúster de Kubernetes, nadie dijo que fuese sencillo, ¿vale? Es todos estos puntos que estáis viendo. Y de hecho, en estos puntos que estáis viendo, no incluye la capa de monitorización, no incluye la capa de gestión de aplicaciones o gestión de paquetes dentro de Kubernetes, sino estos son los pasos estándar para desplegar un clúster de Kubernetes, digamos, desde cero. Tenemos que ir paso a paso, ¿vale? ¿Y qué nos suele pasar cuando empezamos a desplegar un clúster de Kubernetes desde cero? Pues lo que nos suele pasar es esto, ¿no? Realmente es un auténtico dolor desplegar un clúster de Kubernetes desde cero. Como referencia puedo decir que la primera vez que yo desplegué un clúster de Kubernetes desde cero estuve 2 semanas peleándome con los distintos componentes del clúster de Kubernetes, ¿no? Bueno, Nutanix ha llegado para facilitar esta tarea. O sea, realmente Nutanix, la filosofía, como bien comentaba en la presentación anterior Roberto, como bien comentaba Alejandro, la filosofía es aportar sencillez. Y estas son las distintas soluciones que ofrece Nutanix para el mundo de los contenedores, ¿vale? Vamos desde una solución inicial, que es aportar un almacenamiento consistente a esas plataformas de, por ejemplo, de Docker Enterprise o de plataforma de Kubernetes, ¿vale? Aportar un almacenamiento eficiente y que al final va a hacer realmente uso del clúster de Nutanix, del sistema de ficheros distribuido de Nutanix. Aportamos soluciones como Calm, Nutanix Calm, la herramienta de automatización de Nutanix, nos va a permitir desplegar clústeres de Kubernetes de forma automatizada en plataformas cloud y plataforma on-premise. Y un último punto es Nutanix Carbon. Carbon es una herramienta también de automatización, y no solo automatización, gestión y además gestión de paquetes y monitorización de clústeres de Kubernetes de forma sencilla, ¿vale? Os voy a presentar Carbon. Carbon realmente, ¿qué aporta a los administradores, a gente de desarrollo, etcétera, etcétera? Lo que nos aporta es la sencillez de poder realizar despliegues de clústeres de Kubernetes, gestionar esos clústeres de Kubernetes y además poder proveer a equipos de desarrollo, equipos de producción de clústeres de Kubernetes de forma sencilla. La filosofía en Nutanix es poder desplegar clústeres de Kubernetes y gestionarlos igual que creamos y gestionamos una máquina virtual. ¿De acuerdo? Entonces, la ventaja que tiene inicialmente Carbon, ¿cuál es? Desplegamos software de Kubernetes, versiones vanilla, digamos versiones upstream, versiones libres, no son propietarias de Nutanix, ¿de acuerdo? Y lo ponemos a disposición mediante un interface gráfico bastante sencillo a disposición de los desarrolladores, producción, administradores, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos realmente? Lo que hacemos es los pasos que os he mostrado anteriormente, todos los pasos de despliegue, los convertimos de forma sencilla con 4 clics. O sea, vamos a poder desplegar un clúster de Nutanix con 4 clics de ratón, ¿vale? ¿Qué incluye Carbon? ¿Qué despliega Carbon realmente? Cuando nosotros hacemos un despliegue de Carbon, un clúster de Kubernetes, ¿qué es lo que incluimos? ¿Vale? Esta es una pregunta que muchas veces me hacen clientes que ya están desplegando Kubernetes de forma manual y lo que me preguntan es qué incluimos. Pues realmente incluimos los estándares que hay en Kubernetes. O sea, cada una de estas partes que estáis viendo, tanto la parte de orquestación como la parte de monitorización, la parte de login, etcétera, etcétera, realmente podemos utilizar software distintos totalmente. O sea, para cada una de estas partes puede haber como 100 software que hacen exactamente lo mismo. Lo que hemos hecho desde Nutanix es facilitar la vida de los administradores, desarrolladores, etcétera, etcétera, y de las empresas para que puedan hacer el despliegue de forma sencilla. Y incluimos por defecto monitorización en Grafana, incluimos la parte de login, incluimos la parte de gestión de paquetes con Helm, digamos que es lo más estándar que tenemos en el mercado. Nutanix está además asociado de la Cloud Native Computing Foundation, ¿vale? O sea que realmente estamos proveyendo a la Cloud Native de código, estamos aportando bastante código a la plataforma.
Como parte de este entorno, cuando desplegamos un clúster de Kubernetes con Carbon, como parte de esto incluye almacenamiento persistente. Os he comentado antes que los contenedores no tienen un almacenamiento persistente por defecto. O sea, cuando tú despliegas un contenedor, debes de proveer un almacenamiento persistente si necesitas guardar los cambios, ¿vale? En este caso, nosotros proveemos a un clúster de Kubernetes con Carbon, le proveemos de almacenamiento persistente con el driver de Nutanix, tanto de ficheros como de volúmenes en Nutanix. Si os acordáis antes, Alejandro estaba hablando de las diferentes formas de consumir el dato desde un clúster de Nutanix. Bueno, pues con Carbon podemos consumir tanto ficheros Nutanix como volúmenes, como además podemos consumir objetos, ¿vale? Realmente es de una forma muy sencilla y lo instala por defecto cuando instalamos nuestro clúster de Kubernetes, ¿vale? Beneficios de utilizar Carbon. Muy sencillo de utilizar realmente. Incluye soporte por parte de Nutanix, por supuesto, y, como bien dices, integra almacenamiento, networking, logging y alertas. Ventajas también que es 100% upstream. ¿Esto qué significa? Que realmente si nosotros vamos a utilizar nuestros propios scripts, por ejemplo, contra nuestra plataforma de Carbon, esos scripts que estamos utilizando y ese desarrollo de código que hemos realizado lo vamos a poder utilizar en cualquier otra plataforma, ¿vale? No es propietario, digamos, de Nutanix. Y como todo en Nutanix, accesible vía API REST Explorer. Hablábamos de Carbon, hablábamos de las diferentes opciones que permite Nutanix aportaros para la parte de despliegue de las de Kubernetes, pero realmente Nutanix es la plataforma perfecta para desplegar clústeres de Kubernetes o contenedores. ¿Por qué? Porque lo que aportamos al apartado de contenedores es la escalabilidad, como comentaba Roberto en la presentación anterior, para Splunk, pues les aportamos exactamente lo mismo para entornos de contenedores, ¿vale? Vale, lo que os voy a mostrar a continuación es un pequeño vídeo de un despliegue de clúster de Carbon, ¿vale? Un despliegue de clúster de Kubernetes con nuestra herramienta Carbon. Como os comentaba, Carbon va incluido por defecto en cualquier software de Nutanix, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es para que veáis la sencillez de uso o la sencillez de despliegue de un clúster de Kubernetes, lo que voy a hacer es desplegarlo, ¿vale? Para que lo podáis ver. Como os comentaba, es tan sencillo como entrar en la interface de Nutanix, decir si quiero un clúster de desarrollo o un clúster de producción. En este caso, para la demo, voy a utilizar un clúster de desarrollo. Le pongo un nombre al clúster que voy a desplegar, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí, me permite desplegar 4 versiones distintas de Kubernetes, ¿de acuerdo? Nosotros trabajamos con las versiones upstream de Kubernetes, entonces cualquiera de las últimas 4 versiones de Kubernetes. Indico en qué red lo voy a desplegar, cuántos workers quiero en mi clúster de Kubernetes. Los workers son realmente los que ejecutan los contenedores. En mi caso voy a decir que voy a trabajar con 2 workers. Me pide redes de servicio del clúster de Kubernetes. Estas redes de servicio, para que lo entendamos, es como las redes de alta disponibilidad, de vMotion, etcétera, etcétera, en un clúster de virtualización. Aquí, como ya me está diciendo que me va a crear una storage class, ¿eso qué es? Eso es el almacenamiento que le voy a aportar a mi clúster de Kubernetes. No tengo que hacer nada de forma manual. Cuando me hace el despliegue, directamente me va a incluir almacenamiento persistente a mi storage class. Y luego lo que me pide simplemente es si quiero ejecutar mi clúster de Kubernetes en todo flash o que sea el auto-tiering propio de Nutanix el que me mueva el dato, ¿de acuerdo? Simplemente ejecutamos, le damos al botón crear y ya empezaría el despliegue cubriendo todos los pasos que hemos visto en la presentación previa, ¿no? Todo eso lo vamos a ver nosotros desde nuestra interface de Presence Central, ¿de acuerdo? En Nutanix, Presence Central es la gestión de toda nuestra plataforma de Nutanix y lo que vamos a ir viendo es que me va a crear un volumen para mis datos de clúster de Kubernetes, me va a crear las máquinas virtuales sobre las que voy a ejecutar sobre las que voy a instalar el software de Kubernetes y como vais viendo me va dando todos los pasos de la creación de un clúster de Kubernetes, la RGTCD, etcétera, etcétera. Aquí tengo un vistazo a la pantalla principal donde tengo todas mis máquinas
desplegadas de mi entorno, ¿no? Si me voy a la herramienta cargo, aquí vais a ver que realmente ya me ha desplegado mi clúster de Kubernetes. Si hago un clic sobre el clúster de Kubernetes, me va a decir el estado de salud del clúster, me va a decir cuál es la dirección IP de mi máster, digamos, del clúster de Kubernetes, cuántos nodos tengo corriendo, cuántos nodos de máster, cuántos workers tengo para trabajar, y aquí estáis viendo el almacenamiento persistente de mi storage class. Si le quiero añadir volúmenes a mi clúster de Kubernetes, si quiero dar más almacenamiento persistente o quiero crear un volumen para ejecutar contenedores, lo único que tengo que hacer es venirme aquí y decir, le voy a crear un volumen a mi clúster de Kubernetes y lo asigno. Este volumen lo va a crear utilizando el driver de Nutanix y utilizando el almacenamiento que tengo en Nutanix, el almacenamiento distribuido que tengo en Nutanix. Como os comentaba antes, incluimos también la parte de login con Kibana, ¿vale? Va incluido por defecto el despliegue de las herramientas de login y de gestión de paquetes. Y luego, para que veáis flexibilidad, lo que he hecho es, he dicho, tengo 2 workers, voy a añadir más workers para seguir atendiendo o para dar servicio a más contenedores. Pues es tan sencillo como añadir un worker adicional en mi clúster de Kubernetes, él me lo agrega y, como podéis ver, lo que estáis viendo aquí es que ya tengo funcionando 3 workers en mi clúster de Kubernetes. La verdad es que ha estado muy bien y verlo siempre en directo es importante para hacernos una idea. Yo creo que al público le ha gustado la presentación. Damos paso al siguiente y te esperamos, Andrés, luego en la ronda de preguntas. Vale, muchas gracias. Continuamos hasta ahora la última charla de la jornada, en la que, como hemos adelantado antes, pues vamos a hablar de otro tema fundamental, como es la protección de los datos y, en este caso, basado en el cloud. Es una necesidad cada vez más importante para muchas de las empresas y de todos los tamaños, además, que se encuentran en diferentes fases de adopción de la nube. BIM anunció recientemente, hace apenas unos meses, que ya estaba disponible el nuevo BIM Availability Suite V10, su siguiente generación de protección de datos, con capacidades que mejoraban la disponibilidad, la portabilidad y la extensibilidad. Cuenta con más de 150 funciones y mejoras y vamos a conocer algunas de esas novedades de la mano de BIM, especialmente haciendo foco en las novedades con Nutanix. Lo vamos a conocer en detalle con nuestro último ponente de hoy, Víctor Pérez, System Engineer de BIM. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Mónica, buenos días, ¿qué tal? Pues bienvenido a este Nutanix Week, ya te tenemos preparado, vemos tu presentación perfectamente, así que de nuevo muchas gracias por acompañarnos y todo tuyo. Bueno, pues aunque durante estos días está ocurriendo nuestro BIM On Tour, en el que vamos a anunciar ya pues las novedades que vienen, yo voy a hablar un poco de lo que hemos lanzado, como bien decías, Mónica, hacia finales de febrero, la versión 10 de nuestra BIM Availability Suite. Antes de empezar a hablaros de todas estas novedades y de lo que ha llegado fructificando en la integración y la relación que tenemos con Nutanix, quería poner un poquito en contexto el escenario en el que estamos. Como bien decías, hoy en día vivimos en un mundo híbrido en el que básicamente pues, la gente está empezando a migrar muchas cargas de trabajo a soluciones cloud, pero no se está abandonando el on-premise. Y esto nos está llevando a lo que nosotros llamamos un escenario en el que precisamos de una Cloud Data Management Platform, una solución que sea capaz de ayudarme a gestionar el reto pues, de tener todas estas cosas distribuidas. Por no extenderme mucho aquí, simplemente dejar el apunte de que, como estáis viendo en la slide, pues a día de hoy en BIM no nos ceñimos solo al backup y la replicación de entorno virtualizado en VMware, que es por lo que mucha gente nos conoce desde hace años, fue lo que fuimos pioneros, sino que el portfolio se ha ido aumentando, evidentemente. Sigue habiendo ese soporte también para Hyper-V, para Acropolis, una integración maravillosa de la que voy a hablar luego con un poquito más de detalle, que trae todas estas ventajas o beneficios de la solución de BIM de ser capaces de garantizar ese backup consistente a nivel de aplicación sin tener que meter un agente en todas esas cargas de trabajo. Siguiendo con esa filosofía, pues hemos aplicado lo mismo para entornos cloud, donde ahora tenemos BIM Backup para Azure y BIM Backup para AWS, que me van a permitir de la misma manera proteger esas cargas de trabajo que tengo en la nube, junto con lo que nosotros llamamos Cloud Mobility, que es la posibilidad de cualquier backup de BIM recuperarlo donde tú quieras. Completamos todo este entorno pues con lo que sería la parte, no me gusta decir physical porque abarca un poquito más, que digamos que serían estos entornos pues donde no puedo tener esa integración gracias pues a un hipervisor como Acropolis que me permite automatizar tareas. Estamos hablando de entornos físicos o de otros hipervisores menos maduros en los que pues sigo necesitando un agente en la máquina. Para todos esos entornos tenemos esta protección mediante nuestros BIM Agents,
que tienen la diferencia de otras cosas que podréis encontrar de otros fabricantes en que no son agentes por aplicativo, sino que son agentes por sistema operativo. Es decir, tenemos un Vim Agent for Windows, un Vim Agent for Linux, for X, for Solaris, y cada uno de ellos me van a garantizar ya ese backup consistente a nivel de aplicación, independientemente de las aplicaciones que tengamos ahí. Completamos ya, por terminar esta slide, todo nuestro portfolio con la parte de análisis y monitorización para tener una idea de qué es lo que está pasando en mi infraestructura y la parte de orquestación para poder automatizar estos entornos de failover. Sin extenderme más en esta parte de visión general del portfolio, pues voy a hablar de las 3 principales novedades que llegaron con V10, las más comentadas, aunque luego veréis en la última slide pues, que V10 trae muchas más cosas. De hecho, para nosotros es una mayor release, probablemente hasta la fecha y hasta que llegue V11, la más grande que hemos hecho. Y básicamente son 3 características fundamentales. El nuevo motor de NAS completamente rediseñado que viene a complementar, porque no vamos a eliminar el anterior motor que era capaz de hacer backup de NAS a través del protocolo Legacy NDMP, las mejoras en nuestro motor de Instant VM Recovery y algunas mejoras en cómo gestionamos los repositorios de cara a mantenernos más seguros frente al ransomware y algunas herramientas adicionales para verificar que lo que tienes en el backup está listo. Empiezo sin más con el backup de NAS. Hemos desarrollado una solución desde cero porque no nos gustaba el enfoque basado en NDMP. A fin de cuentas es un protocolo que se inventó en el año 96, que lleva desde el 2010 sin desarrollo y que es muy complicado de escalar y que no es nada flexible. Muchas veces además tiene particularidades por fabricante que te obligan a que si has hecho backup de un dispositivo en concreto tengas que recuperarlo sobre ese mismo dispositivo y bueno, pues considerábamos que no era un enfoque moderno. En su lugar, pues hemos desarrollado las cosas como lo hacemos nosotros, una solución totalmente software defined que sea agnóstica de lo que tengo por debajo. Lo único que vamos a necesitar es tener ese NAS que sea un SMB o un NFS. Y a partir de aquí, pues esto puede ser un Windows File Server, un Linux File Server o directamente un appliance hardware que hable estos formatos. No puedo comentar más, pero estad atentos a las integraciones que van a llegar con Nutanix Files. La segunda cosa que introdujimos en este nuevo motor de NAS es una metodología para abordar este tipo de backup de una manera no legacy, no tradicional, no basada en fuerza bruta, de manera recursiva. Lo que estamos viendo en la slide ahora es un poquito lo que sería un esquema de un directorio de ficheros, un árbol de ficheros. Pues conceptualmente hacer backup de esto, como me decían muchas veces los clientes, es como no tenéis esto si no es más que un robocopy. Bueno, conceptualmente sí, es un robocopy, leo el directorio de origen y lo copio en un destino. Pero eso es una aproximación recursiva que puede funcionar en entornos pequeños. Cuando hablamos de los NASes que tienen hoy en día, las NASes que tienen las empresas corporativos con miles de millones de ficheros, con miles de carpetas, este enfoque no funciona porque las ventanas de backup se hacen gigantescas. Nosotros lo que hemos desarrollado es un mecanismo que hemos llamado Change File Tracking, que nos permite crear, como veis en el dibujo, una serie de huellas sobre el contenido del NAS. Son unos samplings que creamos en función de los atributos de lo que hay guardado ahí dentro. Pues la fecha de creación, la fecha de última modificación, de último acceso, propiedades del propio ítem, etcétera. Con eso creamos una huella única que nos permite, cuando realizamos un backup incremental, ser capaces de volver a analizar esas huellas y todas aquellas que permanezcan iguales significan que el fichero o la carpeta no ha sido modificado. Con este enfoque ahorramos un montón de pasos iterativos y nos podemos centrar exclusivamente en aquellos ficheros o carpetas que han sido modificados, que es en definitiva lo que le ha cambiado la huella, con lo cual es lo único que nos vamos a llevar a ese nuevo backup incremental, modificando los datos de esta caché, de esta huella, para el siguiente paso. La siguiente cosa que le hemos añadido es, bueno, pues cuando hacemos backup de un NAS, si el fichero está abierto, está locked, no lo puedo tocar. ¿Cómo resolvemos esto? Pues la aproximación sencilla es iterar, intentar eso hasta que el fichero se pueda procesar. Pero en el mundo real hay veces que esto no es posible. Hay siempre un usuario que se deja un Excel abierto y, pues por lo tanto, siempre está bloqueado. La solución es la integración con Snapshot. Podemos lanzar una Snapshot VSS en el caso de que lo soporte la solución NAS o que sea un Windows File Server, con lo que podemos orquestar lanzar esa Snapshot VSS y a partir de ahí procesar el file share completo, o directamente, si el propio dispositivo que está ofreciendo el NAS es capaz de hacer una snapshot de los datos, del volumen que contiene esos datos, directamente lo atajamos. Esto nos permite aumentar el rendimiento, no tener ese bloqueo contra los ficheros que están abiertos y además proporcionarnos una recuperación point in time, muy útil hoy en día en casos de un ataque potencial por ransomware.
vamos a detectar cuándo ha sido ese ataque y ya no tengo que hacer una recuperación del set completo. Puedo hacer un point in time y volver al último punto que está limpio de desencriptación por ransomware sin necesidad de recuperar el set completo. Que, por cierto, es otra de las ventajas que tiene esta tecnología. Podemos hacer una recuperación del share completo incluso a una nueva ubicación que sea totalmente distinta de donde salió el primer backup de NAS. Rompemos con esa dependencia que teníamos en muchos casos en NDMP. Y, por supuesto, evidentemente no sería BIM si no tuviese un BIM Explorer o File and Folder para permitirnos recuperaciones granulares a nivel de archivo o de elemento con sus funcionalidades de búsqueda avanzada. Por lo tanto, por todo esto, pues creemos que hemos desarrollado la solución de backup NAS más avanzada que hay ahora mismo. La segunda de las novedades que lanzamos fue el nuevo motor del Instant VM Recovery. Por poner en antecedentes a quien no lo conozca, es una tecnología que lanzamos hace ya muchos años, que fue pionera en el mercado también, que nos permite básicamente en el escenario en el que falla una máquina virtual no tener que hacer una recuperación legacy desde el backup. Es decir, irte a tu repositorio de backup, buscar el dato que necesitas, desencriptarlo, rehidratarlo, copiarlo al almacenamiento de producción, registrarlo y encenderlo. Todo eso yo lo he contado en 10 segundos hablando muy rápido, pero en la vida real pues esto nos puede llevar horas. Instant VM es una tecnología que lanzamos que lo que persigue es reducir el RTO, el tiempo que tarda en tener esa carga de trabajo disponible. Para ello, ¿qué hacemos? Presentamos un data store al hipervisor directamente desde el repositorio. Registramos la máquina y la encendemos. De esta manera, el dato no es necesario extraerlo del backup, podemos presentarlo en tiempo real y encender la máquina en cuestión de minutos. Mi RTO pasa a ser lo que tarda en arrancar ese sistema operativo. En este punto iremos guardando las escrituras que genere esa máquina en un espacio temporal de deltas y a partir de aquí se ofrecen dos acciones al administrador. Si está usando esto como un sandbox o unas simples pruebas, pues para ver si puede meter un parche o para hacer, yo que sé, algún tipo de DevOps, una vez que termine puede darle a destruir. Lo que hace BIM es apagar la máquina virtual, borrarla del hipervisor y cargarse ese datastore de mentirijilla que le habíamos montado al hipervisor. Lo que vamos a hacer en el escenario en el que fuese una recuperación de verdad porque la máquina ha caído es moverlo a producción. Y entonces en segundo plano extraemos todos los datos del repositorio, se copian en producción y una vez que hemos terminado se consolidan los deltas. Todo esto se hace en caliente, no necesito ya reinicios de la máquina. La tecnología funcionaba para los hipervisores VMware y Hyper-V, pero cada uno con sus propios backups. Lo que se ha anunciado en versión 10 es que cualquier backup de BIM es susceptible de hacer un Instant VM sobre VMware. Ya venga de un backup de máquina física, de cualquier otro hipervisor, de Acropolis, de una carga en cloud, para cualquier tipo de escenario podemos hacer esta recuperación instantánea sobre VMware. Y por último, para hablar del tema del ransomware, hemos introducido mejoras en nuestro Capacity Tier. Capacity Tier es la capa de repositorio basado en objetos que unimos a un Performance Tier, repositorio tradicional de BIM, dentro de un Scale-out Backup Repository. Esto nos permite hacer un primer backup diario sobre ese Performance Tier, que puede ser un DAS, un NAS, una playa de duplicación, el que sea, o puede ser un Nutanix Mine, no me hago más spoilers de lo que viene más adelante, donde tendremos ese backup diario muy rápido de ejecutarse, muy rápido de hacer recuperaciones. Y lo que articulamos es un mecanismo mediante el cual podemos mover o copiar esos datos a un repositorio basado en objetos, ya sea un S3 compatible, un Blob Storage o un IBM Object Storage, basándome en políticas. Simplemente le tengo que indicar a BIM si lo que quiero es copiar los datos para tener dos copias en el Performance y en el Capacity, o si quieres hacer un move, directamente quiero hacer un archivado en ese repositorio basado en objetos. Esto se hace, como digo, con una política a nivel de este Scale-out Backup Repositorio, es transparente, no requiere tocar los trabajos de backup, es extremadamente eficiente porque va a comprimir, va a deduplicar, va a encriptar, importante para estar a salvo de las amenazas del ransomware, y además no tiene coste adicional. Es una funcionalidad que va metida dentro de este Scale-out Backup Repository. La novedad que se lanzó con la versión 10 pues es este modo copia y la funcionalidad de la inmutabilidad. Para aquellos repositorios que sean tipo S3, puedo marcar que ese almacenamiento se ha convertido en inmutable, es decir, no lo puedo tocar. En el mundo analógico, para los que llevamos teniendo años, pues es como partir la pestañita en la cinta de casete, pues ya no se podía volver a grabar. Y decía que con todo esto de ransomware hemos lanzado otra herramienta. Ya teníamos una tecnología que se llama Secure Restore, que me permite lanzar el antivirus a una carga de trabajo antes de volver a llevarme a la producción. Funciona con cualquier backup de BIM. Lo que es cierto es que nos dimos cuenta de que eso estaba maravillosamente bien, pero hacía el análisis justo cuando la mayoría de los casos tenía la necesidad de recuperar esa máquina y son momentos un poco tensos. Esta funcionalidad, la idea que había detrás de ella es que muchas veces tú tienes una zero day thread
infecta una máquina y pasan unos días hasta que eso se manifiesta o hasta que los antivirus tienen firmas y lo pueden detectar. Por lo tanto, me puedo estar llevando al backup ficheros contaminados o podemos llevarnos máquinas contaminadas, digámoslo así. Por lo tanto, esto lo que solucionaba era el problema de si necesito recuperar ese backup, me traigo a producción una máquina, digamos, sucia. Con este Secure Restore el problema quedaba resuelto, pero lo que hemos hecho es dar un pasito más, ya que tenemos los Vim Explorer que he comentado antes, el Instant VM, tenemos toda esta tecnología que nos permite presentar el dato desde el repositorio sin extraerlo, pues lo que hemos hecho es proporcionar una nueva Data Management API que nos va a permitir, mediante unos comandos muy sencillos de PowerShell, presentarle esos datos desde el repositorio directamente a una máquina que yo tenga preparada para analizar cargas de trabajo en búsqueda de virus. Esto es tan sencillo, por decirlo de una manera más simple, como tener una máquina en una zona de meseta con un buen antivirus actualizado, a esa es a la que le voy a presentar los datos y los va a ver como un volumen más dentro del sistema, sin necesidad de extraerlos. Por lo tanto, esta API es ideal para este tipo de tareas en las que, pues, por ejemplo, una vez al mes hago esto para analizar la información que tengo en mi backup y asegurarme si está limpio o no. Como os decía, esto ha sido una mayor release para nosotros. Realmente estas 3 cosas son, o 4 cosas que os he contado, es de lo que más se habla, pero es que la funcionalidad trae más de 100 nuevas funcionalidades y mejoras del producto. Desde la nueva capacidad de tener proxies basados en Linux para entornos de VMware, a los cambios dentro de los trabajos de backup que ahora pueden incluir también retenciones basadas en días, no solo en puntos de recuperación, y pueden añadir adicionalmente políticas de archivado grandfather, father, son o los GFS. Centrándonos en la parte que atañe a nuestra integración con Nutanix, pues junto con V10 se ha lanzado la segunda versión de Vim Backup para Acropolis, en lo que hemos añadido una serie de mejoras en lo que sería el proxy que gestiona el backup dentro de Acropolis. Lo que estamos buscando es una solución que permita en estos entornos Nutanix hacer esa protección de las máquinas virtuales de la manera en la que a nosotros nos gusta hacer las cosas. Esto es, con políticas muy sencillas, sin necesidad de instalar agentes y garantizando consistencia a nivel de aplicación. Gracias a la madurez del hipervisor Acropolis, podemos, a través de las APIs y de la integración que hemos desarrollado con ellos, pues hacer ese proceso en el que pedimos esa snapshot para garantizar que podemos poner nuestras tareas, consistencia con las aplicaciones, etcétera, etcétera. Todo esto de una manera muy sencilla, como digo, basándonos en una serie de políticas que vamos a configurar desde una consola, digamos, Prism Style. Al final, la consola de gestión de esta versión del producto va a correr directamente sobre el entorno de Nutanix y va a ser capaz de estar hablando con el Vim Backup and Replication para utilizar sus repositorios, sus trabajos de cinta, si te quieres llevar las cosas a cinta, etcétera. Pero la configuración, digamos, diaria de estos trabajos de backup es una consola pues muy del estilo de lo que sería Prism. Vamos a permitir, gracias a esta tecnología, pues como decía, tener unos backups consistentes a nivel de aplicación, desde los cuales voy a poder hacer recuperaciones desde las máquinas completas, recuperación completa de la máquina sobre Nutanix, pudiendo hacer una recuperación de tipo Instant VM sobre un entorno vSphere, si fuera necesario, pasando por recuperaciones granulares. Podemos, por ejemplo, hacer recuperación granular a nivel de ítem de algo que tengas dentro del Active Directory. Si te ha ido el dedo y has borrado una organizational unit por accidente o le has quitado un permiso a un usuario, vamos a poder ir a eso tan pequeño y recuperar solo eso. Análogamente podemos hacer lo mismo con Exchange, con SharePoint, SQL, Oracle, etc. Y por último, pues vamos a permitir también movilidad porque vamos a integrar con nuestras soluciones de recuperación directa tanto en AWS como en Azure. En esta versión 2 lo que hemos hecho es dar un pasito más en la integración de esta consola, que digo, estilo Prism, dentro de Vim Backup and Replication, lo que nos va a permitir pues también tener desde la consola de VBR, para aquellos clientes que estén más familiarizados con ella, pues desde allí mismo realizar el despliegue del proxy, la configuración de las políticas, etcétera, etcétera. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras y he puesto en esta slide un pequeño diseño de alto nivel para que se vea lo sencilla que es la infraestructura y el despliegue de la solución. Básicamente, sobre este clúster de Nutanix, lo que vamos a hacer es desplegar desde nuestro Vim Backup and Replication este proxy y a partir de aquí pues, podremos jugar con todas las funcionalidades que tenemos disponibles en Vim, pudiendo utilizar cualquier tipo de repositorio como destino. Y esto me lleva al último punto. En Vim, como sabéis, podemos utilizar cualquier cosa para escribir los datos de un backup, lo cual no quiere decir que tengamos ciertas integraciones con algunos sistemas para mejorar
el cómo se hacen estas cosas. Fruto de nuestro desarrollo conjunto con Nutanix, hemos lanzado Nutanix Main. Básicamente lo que hemos hecho es integrar las tecnologías del principal fabricante de sistemas hiperconvergentes con la tecnología de backup del principal proveedor de soluciones de Cloud Data Management. Lo que hemos hecho es unir en una caja un sistema que va a tener todo lo bueno de la flexibilidad, sencillez de gestión y escalabilidad de los entornos Nutanix, utilizado con un BIM que ya va montado dentro de este sistema y que me va a permitir hacer el backup del resto de la infraestructura. Todo esto se adquiere directamente a través de un SKU de Nutanix, con lo que podemos completar nuestra solución. Creo que en este punto, si no llevo muy mal el contador, más o menos me he ceñido a los 20 minutos. Una vez más, muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias a Nutanix por invitarnos. Fenomenal, muchísimas gracias a ti, Víctor, por esta charla. Y nos vamos, como bien decías, a la ronda de preguntas. Os podéis conectar la cámara todos si queréis o cuando os vaya dando paso lo que prefiráis. Había una primera pregunta para Alejandro, una consulta sobre Nutanix VM, si cabe la posibilidad de que una máquina virtual dentro del entorno de Nutanix pueda ser usada o extraída para usarse en VirtualBox u otro entorno estándar. Muchas gracias por la pregunta también. Bueno, sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, al final los entornos de virtualización que tienen un nivel de madurez en el que las herramientas V2V de conversión de formatos de una plataforma a otra hoy están a la orden del día, con lo cual el disponer de un disco virtual en un fichero sobre plataforma Nutanix y convertirlo a VirtualBox o a otra plataforma y el sentido contrario es bastante habitual. Fenomenal. Vamos a ver, para Raúl, ¿cómo puedo utilizar Splunk para mis operaciones de DevOps? Ya, buena pregunta. Sí es cierto que es un ámbito que está muy al alza actualmente. Desde el punto de vista de DevOps, es necesario tener la ingesta de las fuentes correctas, ¿vale? Porque al final lo que hacemos en Splunk es correlar toda la información que tenemos de todas las fuentes, de tal forma que tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo. Entonces, dependiendo del caso de uso, en concreto por dentro de DevOps, podemos enfocarlo desde distintas perspectivas, pues utilizaremos distintas soluciones que tenemos montadas sobre la plataforma de Splunk. Esto daría para una sesión entera, pero de luego es una pregunta y donde ahora mismo estamos bastante metidos y hay bastantes proyectos en los que estamos trabajando. Fenomenal. Vamos a ver, Roberto, te preguntan en qué medida crees que se han reducido los recursos dedicados a la operación, la plataforma de Nutanix respecto a una plataforma tradicional y si lo tenéis cuantificado. Es una pregunta potente. Vamos a ver, no lo tenemos cuantificado, hablando así claramente, o sea, podría ser incluso objeto de un estudio interesante a realizar cuando la cosa está un poquito más rodada, pero sí te puedo hablar de sensaciones, porque nosotros somos los que administramos esa plataforma, no la operamos, evidentemente el SOC, evidentemente no somos nosotros el SOC, pero sí administramos la plataforma. Sensaciones, pues mira, hemos pasado de una situación en la que cada upgrade de firmware era una cosa compleja y con un montón de pasos a una situación en la que con Nutanix es el point and click del que hablaban mis compañeros. Eso es así. Respecto a la utilización de Ansible, es decir, todo arrastra de lo mismo. Estamos buscando orquestación, estamos buscando automatización y una instalación de Splunk bien administrada con todos los clústeres posibles, SearchHead, Indexers y demás, pues hablamos de pocas horas. Es decir, lo que antes era un check de, bueno, pues ahora esto para el cluster master, hago lo otro, pocas horas y bueno, desde luego la operación, el cambio ha sido brutal. O sea, estamos hablando de IOPS a granel y a chorro. Es decir, muy coloquial, lo sé. Si quieres más detalles, más datos cuantitativos, bueno, pues oye, da para una charla compleja, pero podríamos proporcionarte algo.
Dejamos abierto también, si os parece, que se puedan poner en contacto con vosotros, por supuesto, para ampliar cualquier duda que tengan. Andrés, preguntaban qué diferencias hay entre Carbon y otras soluciones de Kubernetes como OpenShift. Bueno, esto también da para una sesión de toda una mañana, porque realmente yo creo que son, aunque las dos se basan al final en Kubernetes, realmente son soluciones totalmente, digamos, paralelas, ¿no? OpenShift, por ejemplo, tú tienes un despliegue por parte de Red Hat, de una solución cerrada por Red Hat, con sus propias APIs y su full stack. O sea, full stack me refiero a que si montas OpenShift de forma completa, tienes desde la parte de servidores hasta la parte más alta, que son los portales de autoservicio, proyectos, etcétera, etcétera. Y con Carbon lo que viene a aportar es la sencillez, digamos, de utilizar plataforma escalable como las de Nutanix y además poder desplegar versiones upstream, versiones abiertas de Kubernetes, ¿no? Es similar el objetivo, pero son dos aproximaciones realmente distintas. Además, también tengo que decir que con Carbon las actualizaciones es como las actualizaciones que hacemos con Nutanix, o sea, desde la consola actualizar y ya está. No requiere mirar 23 matrices de compatibilidad, ¿vale? Con OpenShift es algo más distinto y gente que está rodada con OpenShift me entenderá, ¿vale? Tampoco es cuestión de entrar en detalle de cómo son las actualizaciones. Y luego con Carbon sí que se asegura disponibilidad. Disponibilidad puesto que utilizamos el sistema de fichero distribuido de Nutanix y la capa que corre justo por debajo de la capa de Nutanix, ¿vale? Con la solución de OpenShift utiliza su propio sistema de ficheros, GPFS o la solución que vayas a integrar, con lo que eso conlleva, ¿vale? Y ahí lo dejo también. Entonces, son soluciones distintas y es un approach distinto. Y luego hay otro punto a favor, digamos, en el uso de Carbon. Carbon va incluido como cualquier producto de Nutanix, con soporte de Nutanix, ¿vale? Esto también da un plus de uso de la aplicación. Y de hecho, el que conozca el soporte de Nutanix entenderá por qué digo con soporte de Nutanix, ¿no? El tipo de soporte que tenemos. Sería para una charla de una mañana, ¿eh? Pero estos son algunos puntos para que tengan en cuenta. Pues no, nos lo apuntamos para futuras charlas que se organicen. Y desde luego que todo lo que habéis contado ha suscitado mucho interés, ha habido muchas preguntas para Víctor. Bueno, como decías que estemos atentos, ¿no? Pues preguntaban cuándo podíais dar más detalles. ¿Algo más que nos puedas contar sobre esa integración de NAS Backup con Nutanix Files? Pues no puedo contar nada porque ayer y hoy está siendo nuestro Vimon Tour y tengo que esperar a que mis mayores hablen y cuenten cosas. O sea que en unos días. El 1 de julio es el evento local aquí en España y contaremos más cosas. Vale, pues nos apuntamos la fecha del 1 de julio para conocer más información acerca de esto, así que estaremos atentos. Más cosas, Alejandro, bueno, preguntaban también cómo se puede poner en marcha contenedores, un clúster de Kubernetes y cómo obtener valor de datos e información monitorizados en tiempo real. Esto imagino que da para otros 3 días comentando. Pues creo que como comentabas, sí, da para bastantes horas de discusión y está muy enlazado con lo que comentaba Andrés. Al final, lo que intentamos proporcionar desde Nutanix es una infraestructura que sea muy sencilla de poner en marcha, también lo refrendaba Roberto en su exposición, muy sencilla de gestionar, actualizar y mantener y gestionar todo el ciclo de vida a nivel de infraestructura, y esa filosofía la estamos llevando a otras áreas. Hemos visto almacenamiento, bases de datos y en el caso concreto de Kubernetes, como bien explicaba Andrés en su presentación, pues aportar con un nuevo modelo, una nueva aproximación, esos beneficios y esas ventajas que disponíamos a nivel de infraestructura al mundo de Kubernetes, para que la puesta en marcha de un clúster Kubernetes sea cuestión de minutos, para que el ciclo de vida de mantenimiento sea cuestión de minutos y evitar toda esa complejidad de tener que revisar matrices de compatibilidad de 150 páginas y centrarnos, como decíamos en la introducción, en los servicios, en las aplicaciones y en los datos, adaptando la arquitectura por debajo a las necesidades que voy a tener por encima. Fenomenal. Raúl, preguntaban también si lo que estabas comentando es compatible con entornos IoT.
Sí, totalmente. Al final, desde el punto de vista de fuentes, de hecho Roberto lo estaba comentando, tenemos uno de los componentes que es el forwarder, que es muy versátil, muy potente y se adapta pues a los distintos interfaces de las diferentes fuentes. Para nosotros IoT es una fuente más. Una vez que está en la plataforma, todas las capacidades de indexado y de correlación están disponibles para las aplicaciones que se montan sobre Splunk. Al margen del forwarder, que es algo que no ha mencionado Roberto en su presentación, no sé si lo están utilizando actualmente en la banca en otros clientes, yo creo que sí, por conversaciones que hemos tenido previas. Splunk tiene una vía de acceso a través de un punto de acceso HTTP, lo que nosotros llamamos HEC, que es el HTTP Endpoint Collector. Entonces, si a través de ese forwarder somos incapaces de acceder a la fuente, hay veces que la propia fuente es capaz de enviar datos a Splunk. Entonces, desde esa perspectiva, desde luego IoT es una de las fuentes que nosotros contemplamos y todas esas capacidades de correlación indexada están disponibles. Roberto. Un matiz. Sí, para enriquecer lo que ha dicho Raúl. Efectivamente, sí estamos utilizando esa capacidad para inyectar, ingerir eventos en Splunk. De hecho, no lo mencioné, mi error. Cuando recibimos eventos por syslog, lo que hacemos es los metemos en unas colas, en unos topics Kafka y se consumen desde Kafka hacia Splunk inyectándose vía HF, que es la vía de mayor rendimiento en que le estamos dando un trabajo un poquito más hecho a Splunk y por eso conseguimos ese rendimiento para, vamos, avalanchas de eventos syslog. O sea, sí, o sea, completando lo que comentaba Raúl, o sea, tenemos toda la flexibilidad para poder introducir, llevar eventos a Splunk. Sí. Fenomenal, Roberto, porque preguntaban también qué posibilidad hay de añadir servicios auxiliares, que imagino que esto también te da para bastante rato. Sí, claro, estos son todos temas interesantísimos y además, como nos gusta las cosas en las que trabajamos, bueno, pues enseguida nos extendemos. Realmente, sí, es decir, vamos a ver, cualquier dispositivo que sea capaz de comunicarse con el exterior de alguna manera es susceptible de enviar eventos y de enviar eventos a Splunk y que este los ingiera. No sé si responde esto un poco a la pregunta, pero vamos, que están ahí todas las posibilidades para poder ingerir eventos de plataformas muy heterogéneas. Fenomenal. Continuamos con Andrés. Se interesaban por el coste, Andrés, y si se trata de una plataforma cerrada. Realmente coste no tiene coste adicional. O sea, cualquier cliente Nutanix ya puede hacer uso de Carbon. La filosofía, como comentaba en la presentación, es igual que hacemos o creamos máquinas virtuales y nuestro hipervisor no conlleva coste para el cliente, pues vamos a hacer lo mismo y hemos hecho lo mismo con los clusters de Kubernetes. O sea, realmente la posibilidad de desplegar clusters de Kubernetes sin coste adicional para el cliente, ¿no? Y incluyéndole, por supuesto, un soporte que no tiene, que debe de llevar de la mano, ¿no? Como es el soporte de Nutanix. Y por otro lado, si es versión cerrada, no es versión cerrada, son versiones upstream, son versiones libres, digamos, de Kubernetes, ¿vale? O sea que realmente la versión que nosotros montamos no difiere de la que se puede descargar alguien y seguir los 45.000 pasos previos al despliegue. Muy bien, pues vamos a cerrar esta ronda con Víctor. Te preguntaban también cómo se protege, después de todo lo que nos habéis estado contando, el backup contra un ataque, por ejemplo, como un ransomware, que va directamente contra esas copias de seguridad. ¿Y cuál sería el proceso en una máquina física? Bueno, como han comentado todos los compañeros, esto también nos da para una charla de una mañana. Afortunadamente yo tengo un resumen, que es algo que creo que ellos no tienen, que es una cosa que se llama la regla del 3-2-1. Tener 3 copias del dato en 2 medios distintos y uno de ellos offsite. Y a ser posible offline, porque hoy en día lo único seguro es lo que no está conectado a ninguna red. Por lo tanto, la mejor defensa contra el ransomware, nosotros siempre lo decimos, es sigue esta regla del 3-2-1, asegúrate de tener al menos 2 copias de tu backup y que estén en medios separados, uno, a ser posible, externalizado, y por debajo de eso pues podemos empezar a hacer muchas cosas, desde que el repositorio, si tiene que ir en una máquina con sistema operativo, pues que sea un Linux en vez de un Windows, o si puedo utilizar algo con lo que pueda hablar por API, pues en Nutanix Mine, por ejemplo, voy a poder utilizar un repositorio basado en S3, pues ya el peligro prácticamente desaparece porque ya no estoy escribiendo ficheros, estoy hablando por una API.
con lo cual en ese escenario pues estaríamos básicamente securizados contra esto. Y en mundo físico, pues la ventaja que tiene en BIM es que funciona igual de cara al administrador, sea virtual o sea físico. La única diferencia es que si es mundo físico, pues tendré que instalar el BIM Agent for Windows. Pero a partir de ahí, si yo he configurado todo esto que decía de la regla del 321 para mis repositorios, etcétera, pues lo único que tengo que esperar es que la gente hará el backup de esa máquina física, lo mandará al repositorio y ya se encarga de protegerlo. Fenomenal, fantásticamente resumido. Nos acaba de llegar una pregunta de última hora, así que aprovechamos y la resolvemos. Preguntan si es posible o está soportado introducir a un clúster de Carbon algún gestor del clúster de Kubernetes tipo Rancher. Puedes utilizar Rancher, sin duda alguna. Al final es la ventaja que nos aporta. De hecho, hay una presentación de Carbon o entrar en detalle técnico donde vemos las integraciones con otros productos. Pero no hay ningún problema en utilizar Rancher para gestionar un clúster de Kubernetes con Carbon. De hecho, tenemos referencia de clientes aquí en España que están utilizando Carbon para entornos de producción y desarrollo y lo tienen integrado con Rancher. O sea, en ese aspecto no hay ningún problema. Fenomenal. Pues muchísimas gracias a los 5, Alejandro, Roberto, Andrés, Raúl y Víctor. De verdad, gracias por vuestro tiempo esta mañana aquí en esta cuarta jornada de Nutanix Week y mañana ya vamos a por la última, quinta jornada. Nos vemos a las 11 para continuar en directo con esta sesión de eventos virtuales. Gracias a los 5. Gracias, hasta la próxima. Y gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en directo y participando con todas las preguntas. De nuevo, gracias a todos y hasta mañana.